El Valencia Basket es uno de los equipos del momento en el mundo del baloncesto, líderes en la Liga Endesa y la Euroliga. Los de Pedro Martínez están sorprendiendo a propios y extraños con un estilo muy particular. Dominan el juego desde el ataque, apostando por un ritmo veloz y dinámico, con un alto volumen de triples y que tiene a Gian Montero como su punta de lanza. Todo ello mientras en defensa son uno de los mejores conjuntos de todo el continente y uno de los más adaptables. Todo esto sirve para comprender el gran momento que atraviesa el Valencia Basket. Y hoy, junto a mi compañero, junto a Sergio Yebres, vamos a analizar las claves y cuál es el secreto del equipo Taronja. Lo vamos a hacer aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes para hablar del Valencia Basket, un equipo que está liderando, o más bien coliderando, tanto la Liga Endesa como la Euroliga. Y para hablar de ello, tengo aquí a mi compañero Sergio Yebres, que solamente te llamo para hablar del Valencia Basket, pero en realidad hoy tengo una pequeña excusa y es que escribiste un artículo muy interesante utilizando estadística avanzada, datos que servían para entender un poco qué es lo que está haciendo el conjunto Taronja y que también, pues oye, aprovechar el gran momento que viven, que no sabemos hasta cuándo van a poder mantenerlo, sobre todo en el contexto en el que estamos de una Euroliga y una Liga Endesa tan cambiantes. Bueno, Sergio, sí. Ahora mismo lo que más llama la atención del Valencia pues son los resultados, ¿no? Pero también la forma en la que lo están consiguiendo, ¿no? Pues imponiéndose a equipos que de forma, yo creo que parece inesperada porque no sabes cuánto van a seguir tirando de la cuerda. Yo creo que ahora ya lo llamativo es eso, ¿no? Que lo que parecía una sorpresa se está sosteniendo en el tiempo y al final toca hablar de ellos porque están compitiendo con los mejores de Europa y de hecho es que están siendo colíderes de Euroliga y con muchísima razón. Y lo más curioso de este equipo justamente es el método que utilizan para llevar a cabo su juego, porque además luego ves, como decías tú, las estadísticas y tienen cosas muy, muy, muy interesantes. Antes de entrar sobre todo en materia, vamos a hablar mucho de datos, aunque los datos puedan ir cambiando y fluctuando, pero el concepto queda bastante más claro que es lo que nos interesa. Te quería preguntar, ¿dónde crees que está o cuál crees que es el secreto de este Valencia Basket? Yo creo que es el convencimiento colectivo. A mí me parece que los datos y todo eso está muy bien, pero justamente lo que hace este equipo que nos esté sorprendiendo tanto es lo inmaterial, realmente lo personal y lo que ha conseguido Pedro Martínez. Moneque hace nada hablaba sobre el éxito del Valencia y decía, a mí me ha entrenado Pedro Martínez y realmente el secreto está en que los entrenamientos son un infierno. Son tan difíciles y son tan duros que jugar es fácil. Y yo creo que es eso, es el trabajo interno realmente. O sea, parece una tontería, pero es que les preguntas o les escuchas hablar y solo hablan del día a día. Y yo creo que es el convencimiento interno, realmente. Es que ese día a día, ese establecer, que muchas veces a mí es una palabra que no me gusta, que es lo de la cultura, que en realidad es construir una serie de hábitos, pero que a lo largo de toda la carrera de Pedro Martínez lo hemos visto en Gran Canaria, en Valencia Basket, en Manresa, en los múltiples sitios en los que ha estado a lo largo de su inabarcable carrera, que siempre deja su huella y aquí, en esta segunda etapa en Valencia Basket, le están permitiendo hacer su baloncesto con un contexto y unos jugadores que son proclives a ello, pero que le han comprado el discurso, porque vemos muchas veces a grandísimos entrenadores que por H o por B no consiguen que la plantilla compre lo que ellos quieren hacer, lo que el técnico quiere hacer. Y lo que estamos viendo en estas dos últimas temporadas de Pedro en Valencia es que están todos en la misma página, que muchas veces es casi lo más importante que la propia propuesta del juego. Sí, desde luego, y llama mucho la atención porque no es algo corriente, aparte por lo que has explicado, sino por lo que él propone. Él te está diciendo, vas a estar en pista y aunque estés muy bien, te voy a quitar. Y aunque estés muy mal y necesites continuidad, te voy a quitar. Y vas a tirar lo mismo que tus compañeros por mucho que cobres el triple, ¿no? Al final te trata casi como un igual en todos los aspectos y comprar eso es difícil, y más cuando estás en un ambiente Euroliga competitivo en el que cada año te estás jugando, pues bueno, un contrato, ¿no? Yo creo que
justamente en el ambiente y en el ecosistema de Euroliga, cada temporada cuenta muchísimo para seguir adelante Claro. como en tu trayectoria de jugador. A un Devonte Graham de la vida no le puedes decir, no, adáptate a tus compañeros e intenta que sea todo igual, ¿no? Devonte Graham, por ejemplo, cualquier estrella NBA que Sí. venga de la NBA o cualquier americano, a lo mejor lo tiene más complicado para entender de primeras. Es cierto que en este equipo no hay ninguno que haya llegado de esta forma, pero sí ha habido Semi Ojeley, Chris Jones, ha habido jugadores que sí que se han llegado a adaptar a este sistema y es bastante curioso. Bueno, estás diciendo muchos jugadores que han acabado en Estrella Roja últimamente, que es justo a los que les ganaron anoche Valencia Basket. Pero volviendo un poco sobre lo que te decía al principio y un poco el gancho del vídeo y por lo que quería hablar contigo, es que la semana pasada, creo que lo publicamos el 2 o el 1 de enero, creo que fue para el inicio, publicabas un artículo en la web que recomiendo mucho, más allá de que los datos puedan quedar más o menos desactualizados por lo que decíamos, por lo que subyace a todo esto, porque sirve para entender muy bien cómo funciona este Valencia Basket, la propuesta, y por qué puede significar, en cierta medida, entiéndase la metáfora, un cambio dentro del baloncesto europeo. Y traigo aquí también unos últimos datos que pueden estar un poquito desactualizados respecto a que ayer jugaron y puede haber cambiado unas décimas, pero son ahora mismo el primer y el cuarto equipo más rápido, tanto en ACB como en Euroliga respectivamente. El primero y el 11º en eficiencia ofensiva. Y lo que me parece más relevante de su juego, que son el segundo y el cuarto equipo en porcentaje de rebote ofensivo disponible. El porcentaje de rebote ofensivo disponible es capturar un tanto por ciento respecto del total que hay en el que se produce en un partido. Se habla poco de este aspecto del rebote ofensivo, de las segundas oportunidades que consigue Valencia Basket, pero es súper importante porque generan muchas, valga la redundancia, muchas segundas opciones, pero muchas opciones de alto porcentaje, porque o son debajo del aro o son triples traspase que son muy difíciles de generar en el básquet actual, en el europeo quiero decir. Y también es especialmente llamativo en cuanto al rebote ofensivo, Sergio. Lo contábamos en la revista de este mes, que la mitad de esos rebotes ofensivos, siendo el cuarto equipo de la Euroliga, la mitad de esos rebotes ofensivos están capturados por jugadores exteriores. Claro. Es que es un... Claro, es que todo el mundo hace de todo de la misma manera, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención cómo están todos los jugadores activados. O sea, solo hay que fijarse en cualquier tiro de campo. Si están un poco decentemente posicionados, van los cuatro como maulas a por el rebote ofensivo y el balance, no sé, es una apuesta muy arriesgada que dices, bueno, ¿quién va? El balance, ¿no? Pero es que realmente luego ves a los 5 corriendo el balance y realmente no encajan tantos puntos al contraataque. Es que es lo curioso, que tienes una propuesta radical y todo lo que te puede venir en contra de ella realmente lo estás paliando muy bien. Y yo creo que eso es también uno de los grandes pilares del juego, el saber paliar todas las contras que te pueden venir por tu propuesta, y más en esta que es tan radical. Y el rebote ofensivo justamente está siendo top 2, top 3 cosas que hacen que este Valencia Basket sea lo que es. Es que, mira, salvando muchísimo las distancias. En NBA tenemos el caso de los Houston Rockets, que están centrando gran parte de su juego precisamente en esto, en cargar el rebote como cosacos, en depender mucho de la transición, que son dos pilares muy importantes, pero a diferencia de ellos, salvando, repito, mucho las distancias, Valencia Basket a media cancha tiene muchísimos recursos, cosa que también tiene que ver con el hecho de que tengas a bases como ya Montero o Darius Thompson en contraposición a los Rockets, que no tienen base porque está lesionado, pero me parece muy importante ese gran abanico de posibilidades que se ha conseguido construir, porque cuando llega la ocasión son un conjunto que te puede jugar mucho uno contra uno, te puede jugar mucho bloqueo directo atacando el cambio. Lo vimos anoche, por ejemplo, contra Estrella Roja, donde les masacran en esas situaciones con Jan Montero, que tuvo un partido tremendo de 25 puntos. Y lo decías, tanto lo del triple como lo de cargar el rebote ofensivo. Es que tengo los datos aquí. En ACB, 9 de 15 jugadores en plantilla están lanzando por encima del 36%, y en Euroliga es 8 de 15 hasta el inicio de esta jornada. Ponías que en el artículo que el 49%, perdón, el 41% de los tiros están llegando por más allá del arco, más allá del triple. Yo lo miré ahora y es el 49% en Euroliga, que es el dato más alto de toda la competición. Y en ECB están casi al 47%, es decir, han llegado a prácticamente un equilibrio entre tiros de 2 y tiros de 3, que es una auténtica burrada. Y manteniendo la eficiencia por niveles notables, casi de los mejores de cada competición. Hace que el equipo
O sea, yo creo que es un ciclo que estábamos hablando del rebote ofensivo. Tú cuando tienes a 4 compañeros cogiendo el rebote ofensivo y sabiendo que todos van a bajar el balance, tiras con más confianza, tiras con más libertad. Sabes que tu tiro no es una excepción o que te estás permitiendo el lujo, sino que es una obligación tirar ese tiro porque se supone que es una buena lectura. Todo parecen detalles que sin importancia, pero que se van sumando y hacen que cada jugador tenga la confianza suficiente para tirarse los tiros. O sea, Josep Puerto la temporada pasada, no sé si estuvo en un 40 y pico por ciento en Creo que triples estuvo durante un toda la 41%, temporada. lo digo un poco de memoria porque de Sí, preparar la temporada, creo que era un 41 un 42%, una claro. barbaridad. Y era un canterano que venía de no tener apenas oportunidades y que estaba realmente de capa caída en cuanto a minutaje, protagonismo y demás, y de repente coge y te hace un 41%. Xavi López-Arrostegui también, a pies Sí. parados. Yo estoy hablando de jugadores de rotación del equipo, no estoy hablando de las estrellas, precisamente lo digo por eso. Yo creo que es eso, ¿no? El convencimiento colectivo, que todos los detalles hacen que realmente tengas la confianza suficiente. Evidentemente el talento también, no, eso se da por sentado. Entonces, es un equipo con una propuesta radical en el tiro, que además de esos triples o ese ratio de triples utilizados, habría que ver la cantidad de ellos, cuántos se usan en los primeros 10 segundos o 8 segundos. A mí es que eso me parece súper interesante. Es muy difícil conseguir esos datos en Europa, porque tienes que tener servicios de estadísticas que son una locura, pero sí que te permitiría como dimensionar un poquito más lo que está consiguiendo el conjunto Taronja. Y llevamos hablando un rato, llevamos casi 12 minutos, perdón, y no hemos todavía mencionado uno de los nombres que a mí particularmente más me está gustando esta temporada, porque se habla mucho de Jan Montero, se habla incluso bastante de Brad Nkubadio en ACB, donde creo que es el máximo anotador hasta esta última jornada. Pero se menciona poco el trabajo de Cameron Taylor, que números aparte, no es el que más anota, no es el que más reparte asistencias, no es el que más defiende, pero es un 7 en todo, que yo creo que sirve como para subir el nivel general del equipo de una manera que, por establecer un paralelismo, es para Pedro Martínez como pudo ser Nigel Hayes Davis para Saras Jasikevičius, como jugadores que híbridos posicionales en cierta medida, que te pueden hacer desde el 3 hasta el 4 en algunas ocasiones, y que sin ellos, no voy a decir que se cae el equipo, pero sí que pierde parte de su esencia. Yo lo he estado diciendo toda la temporada. En Euroliga necesitas un 3-4 multiposicional para ser aspirante a algo. De hecho, repasas todos los... Bueno, es que se me ocurren, por ejemplo, Trey Tompkins, Anthony Randolph, son jugadores más tirando a interiores, pero da igual, que ocupan esa posición de 4 o de 3, que te pueden defender o atacar distintas posiciones o perfiles, y ese tipo de jugador resolutivo con experiencia, aunque no sea tanto en Euroliga, pero con experiencia y con un poquito de sangre fría, hace que el equipo dé un pasito más, sobre todo en los últimos minutos, en una Euroliga que estamos viendo. O sea, es que tú repasas cada estadística y realmente, de lo que sea, están casi todos empatadísimos en todo, Sí. y también en balance, y esos jugadores que te meten esa canasta o esas 2 canastas definitivas en los últimos minutos son importantísimos. Y justamente con Cam Taylor lo hemos visto ya en varias ocasiones, y Pedro Martínez no le ha mencionado específicamente, pero ha dicho que hay veces que el motivo de la victoria es porque tiene jugadores con personalidad. Claro. A ver, Pedro Martínez siempre en rueda de prensa es muy precavido y sabe muy bien qué es lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo para que nadie pueda salirse de la línea. Espero que, si me está escuchando, espero no recibir una mención en Twitter, porque me cae muy bien Pedro. Pero por seguir con esto y para irlo también con otra cuestión, que es el tema de la construcción de plantilla, porque históricamente en el baloncesto europeo siempre, o casi siempre, no quiero hacer una generación muy grande, pero se hace una construcción de plantilla como muy de oportunidades o esto es lo que ahora podemos conseguir, pero sí que es cierto que en estos 2 últimos años y cada vez que hablamos tú y yo en el canal, vemos un patrón muy claro de jugadores que, por desgracia, Ethan Ha pues no terminó de encajar aquí, Nate Sestina acabó saliendo, pero ves cortes de perfiles de jugadores con un corte muy parecido. Doses que pueden hacer de unos que pueden hacer un poco de doses en algún momento, que pueden coexistir. Estoy pensando en Darius Thompson, que puede ser un organizador, pero que también puede estar al mismo tiempo con Jan Montero en cancha. Lo decías tú, ese 3,5 híbrido que es Cam Taylor, y jugadores que pueden tirar desde la larga distancia pese a estar por encima de los 2.08, 2.010, como Matt Costello, que me parece un jugador sensacional. Y todo eso es lo que acaba dando sentido a Valencia Basket y le contrapone a otros equipos. Por ejemplo, estoy pensando en Panathinaikos, que son a puro billete,
que ojalá que tuviesen todos los equipos a puro billete y pudiesen hacer plantillas con talento, pero que es una diferencia muy notable y que son caminos distintos de llegar al mismo punto, o al menos estar en disposición de llegar a ese punto. Al final, el puro billete lo que te suele llevar a veces, estoy hablando de un campeón de Europa, sí, o sea que con todo el respeto, claro, con toda la perspectiva, pero que hay veces que el puro billete te hace irónicamente llegar a la opción del oportunismo, realmente, ¿no? Este jugador bueno está disponible o está interesado, pues ¿cómo no voy a añadirlo, aunque no sea lo ideal para mi rotación, ¿no? Yo creo que puedo poner ejemplo ahora mismo de TJ Shorts, que no está siendo como un guante, la verdad, para la rotación. No está teniendo demasiado sentido. Es cierto que si lo pones puede que en algún momento sea diferencial, pero no está aportando más allá de lo que aportó cualquier otro jugador en 2023 cuando se ganó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de atraer jugadores, si en cierta medida es top, pues evidentemente es complicado elegir, ¿no? Cuando tienes tanto por donde elegir, es complicado a lo mejor atinar un poco el tiro. Cuando tú tienes una idea y no unas limitaciones, sí, limitaciones en cuanto a baloncesto Euroliga, sí. Estoy hablando del presupuesto, por ejemplo, del Valencia, ¿no? No es de los más grandes. Tú cuando necesitas una plantilla específica para algo y tienes un dinero concreto para ello, evidentemente tienes que ir a por los jugadores o perfiles que necesitas. Se ha hablado mucho de a lo mejor que se echan falta un pivot más potente, ¿no? O más físico. Sí. ¿Se podría haber explotado ese pivot potente y físico, me invento un nombre como Kabengele, realmente en este tipo de juego? A lo mejor estaríamos viendo lo mismo que con Neil Sacco. Claro. Que hubiera cogido a lo mejor un rebote más por partido y ya está, porque si no se le llega a explotar por este estilo de juego, ¿qué más da que tengas un pivot tan potente, no? A ver, yo creo que ahora mismo... Creo que todos los equipos en Europa, desde la segunda división Estonia hasta la Euroliga, necesitan un pivot y si coge rebotes mejor, pero sí que es el caso de Kabengele, que es un tipo muy grande como Kunmadje de Casa de Monzaragoza, creo que no encajan muy bien en este tipo de estilos. Vienen mejor pues los Neil Sacco, perfiles mucho más espigados o gente que pueda tirar a pies quietos tipo Matt Costello. Creo que es muy difícil encontrar un pivot o en un equilibrio entre tu rotación interior como lo que tiene Valencia Basket, pero evidentemente si consigues a un Kenneth Farid, me lo invento por seguir con el caso de Panathinaikos, ostras, pues muchísimo mejor. Sí, dale. Claro. No, por supuestísimo. A ver, luego aparecerán las oportunidades de mercado tipo Trapanishar, que los pobres están bastante hasta arriba, pero bueno. Por hablar un poco de un nombre que no he dicho antes, que es el de Jan Montero, que lo hemos mencionado muy por encima, pero tengo los datos delante. Entre Euroliga y Liga Endesa está ahora mismo en 12,8 puntos, 3,7 asistencias, un robo por encuentro y un 32,3% en triples, que es un dato un poquito viciado porque depende mucho del triple tras bote, que ya sabemos que es más difícil de mantener porcentajes por encima del 36%. Pero creo que en el momento en el que has apostado sobre todo por un proyecto alrededor de Jan Montero como una de tus grandes puntas de lanza, está respondiendo yo creo que positivamente. Ha tenido altos y bajos, ha tenido problemas para iniciar la temporada por la lesión, pero me parece que en su primera experiencia en el máximo nivel europeo, creo que para un jugador de la edad que tiene, porque sigue siendo extremadamente joven, creo que no se le puede pedir más. Evidentemente Pedro Martínez le va a pedir más, pero en el punto en el que estamos hablando y en el contexto en el que estamos, creo que está rindiendo a un nivel estratosférico. Sí, a ver, yo creo que le viene de nacimiento. Claro. Jan Montero a los 12-13 años ganaba MVPs en torneos junior allí en su país, ¿no? República Dominicana. Es un jugador que no nos podemos olvidar que tiene 22 años. O sea, por eso digo, es que es extremadamente joven. Todavía claro, casi podría jugar la Liga U. Claro, exactamente. O sea, en cuanto a generación, realmente es la misma que de la Rea y Nogués, porque realmente, cronológicamente, están en el mismo tiempo. Y llama mucho la atención porque es uno de los líderes del equipo, uno de las cabezas, porque lo renuevas a la alza y intentando que se quede. Y yo creo que está muy acostumbrado a estar adaptándose siempre al siguiente nivel. Es que hace nada estábamos hablando de él sobre el Gran Canaria, Morabanca Andorra, claro. O sea, Betis, yo creo que siempre se va adaptando un poquito más al nivel. Es un jugador que está acostumbrado a salir fuera, estuvo en Overtime Elite, estuvo también, bueno... En la Summer League, creo recordar. Claro, peleando por entrar a la NBA. Yo creo que es un jugador que se sabe adaptar muy bien
al entorno, aunque parezca todo lo contrario. Yo creo que es un jugador que se sabe adaptar muy bien al entorno y al final está demostrando que es un gran profesional en cuanto a eso para lo joven que es, y a partir de ahí con el talento está haciendo unos numerazos. Y es cierto que ha empezado la temporada con más complicaciones, porque yo creo que sin pretemporada en un Valencia Basket como este, y además con este calendario, es un poco complicado, ¿no? Pero es que ya está arriba en las estadísticas más sencillas, ¿no? Las de puntos, demás, asistencias, el ratio también de asistencias perdidas es bueno. Todo esto hace que sea uno de los jugadores más llamativos de ver y que sea, pues evidentemente, se puede decir la estrella, pero yo creo que es el jugador más mencionado de normal de Valencia Basket. Junto, pues evidentemente es que no me quiero olvidar de nadie para que nadie se sienta que me estoy olvidando. Habla de Branco Badio, de mencionado ya Darius Thompson, de Omari Moore, que nos hemos olvidado poco a poco de él, a pesar del pedazo de temporadón que hizo al inicio de temporada. Es una barbaridad, es un jugador tremendo. Y para cerrar, Sergio, te voy a poner en aprietos porque me gusta mucho hacer esto siempre para cerrar los vídeos con la gente que viene. Quiero hacer un poquito de predicción. Estamos ahora mismo en un momento casi de transición de temporada porque está a punto de terminar la primera vuelta en Liga Andesa, acabamos de finalizar la primera en Euroliga, pero estamos muy lejos de playoffs y tal. ¿Cuál crees que sería un balance realista? No positivo, porque positivo evidentemente es ganar todo, pero ¿cuál crees que sería un balance realista llegados al mes de junio con este Valencia Basket, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y los condicionantes? Porque el 25 de febrero se termina el mercado de fichajes en la Euroliga, ha terminado el de los transfers entre equipo, es esperable que ya no se produzcan muchos cambios en las diferentes plantillas de la competición europea, pero siempre puede pasar cualquier otra cosa que altere un poco el equilibrio de fuerzas en la competición. A ver, yo creo que el mes de febrero es muy importante por el hecho de la Copa del Rey. Yo creo que ahí ya se puede hacer un poquito un balance de lo que se puede esperar del equipo. Además va a ser local y yo creo que hay bastantes ojos puestos en ese torneo, ese fin de semana. Bueno, la temporada pasada no fue bien en la Copa del Rey. Yo creo que ahí puede ser un punto de inflexión moral para ir a por más. Este equipo va a estar en playoff, porque yo creo que ya por probabilidad, no sé si tiene casi un 100% de probabilidades de entrar en play-in por el número de victorias que tiene. Recordemos que van colíderes con 14 victorias, han pasado solo 20 jornadas. Yo espero que el play-in estará en unas 21 victorias, 22 victorias por el hecho de que ahora hay 38 jornadas. Será una cosa así, creo yo. Tienen bastante camino hecho. Entonces, yo creo que lo determinará mucho en clave Euroliga si tienen el factor cancha o no en playoff, que eso yo creo que es fundamental. Solo había que ver pues las finales de la temporada pasada. Si juegas contra el Real Madrid y los dos primeros partidos son en su casa, pues es casi imposible, ¿no? Meterles mano. Entonces, el balance, poder competir en playoff por fin en Euroliga y ver en Liga Andesa lo que se puede llegar, que a mí me parece que es uno de los grandes candidatos, sino el que más ahora mismo, por el estado de forma, junto al Barça. Totalmente, es uno de los conjuntos más en forma, en mejor momento y que tiene más armas para poder competir por cosas importantes. Sergio, muchas gracias por pasarte por aquí. Como siempre, recomendamos mucho acudir a Gigantes para leerte en general, pero más en concreto este último artículo sobre estadística avanzada y el Valencia Basket, porque merece verdaderamente la pena. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Y como siempre, si habéis llegado hasta aquí, os invitamos a dejarnos un like, a un comentario con vuestra opinión respecto a todo lo que hemos hablado, si os parece bien o os parece mal, del Valencia Basket. Y si no nos conocéis, suscribiros para ayudar a seguir que siga creciendo este proyecto. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao.